Ya, la primera pregunta dice, el helio líquido tiene un punto de ebullición muy bajo, 4,2 Kelvin, y un muy bajo calor latente de vaporización que es 2,09 por 10 elevado a 4 Joule partido en kilogramos. Ya, eso lo tenemos acá. Nos dice si se pasa energía a un recipiente de helio líquido en ebullición, ya eso es súper importante que está en ebullición, por ende vamos a usar solo el calor latente. em, de un calentador eléctrico inmerso a razón de 10 watts, ¿ya? Entonces ahí nos dan una potencia de 10 watts, ¿ya? ¿Cuánto tarda en hervir un kilo de líquido? Entonces en este caso vamos a... Primero te voy a mostrar cómo deducir esta fórmula y después vemos cómo se obtiene, ¿ya? Si te fijas en esta ecuación, em, el, nos dicen que el calor latente está en unidades Joule partido en kilogramos, ¿ya? Pero ¿qué es un joule? Un joule es un watt por segundo, ¿ya? Unidad de watt por unidad de segundo, ¿ya? Entonces, para nosotros obtener el tiempo, tenemos que descartarnos del kilogramo y del watt de esta ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros si separamos estas cosas, es lo mismo que decir 2,09 por 10 elevado a 4. Y un joule es lo mismo que un watt por segundo y partido en kilogramos, ¿cierto? Partido en kilogramos. Y nosotros queremos el tiempo, ¿ya? Entonces, como hablando de unidades, tenemos que descartarnos del kilogramo y del watt, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Dividiendo el calor latente en la potencia. ¿Para qué? Porque si yo divido por la potencia se me va a ir el watt. Y multiplicando por la masa. ¿Por qué? Porque si multiplico por la masa se me va a ir la masa dividiendo, ¿ya? A lo mejor suena como complicado eso, pero eso es una forma de mirar los ejercicios. Ya, pues entonces tenemos la fórmula, que es la que está acá, que es el calor latente por la masa dividido en la potencia, que está en amarillo, va a ser igual al tiempo, en segundos, ¿ya? Porque si te fijáis acá arriba, tenemos el joule que está en segundos, entonces el resultado que nos va a entregar va a estar en segundos. Ya, pues entonces, calor latente lo tenemos, ¿cierto? Está acá arriba. La masa es un kilogramo. Ojo que si a mí me dan el calor latente en kilogramos, la masa tengo que ingresarla en kilogramos. O sea que si me hubieran dicho tienes 500 gramos de helio, tú no tenías que ingresar 500 gramos a la masa, sino que tenías que ingresar 0,5 kilos, ¿ya? Eso es súper importante, si no podéis tenerlo malo. Pero acá como nos dicen un kilogramo, entonces ingresamos directamente el valor 1. ¿Por qué? Porque la masa la ingresamos en kilogramos. La potencia se ingresa en watts. ¿Por qué? Porque si te fijáis acá en la ecuación de acá arriba, el joule viene en watt. Entonces, si te dicen, por ejemplo, el hervidor tiene 1 kilowatt, ¿tú qué haces? Pasar 1 kilowatt a watt, que serían 1000 watts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si metís el kilowatt en la ecuación también va a estar malo, porque no es la misma unidad de medida. Entonces, la unidad de medida te lo entrega esto que está acá arriba. ¿Ya? Eso es súper importante también, para que lo tengáis en consideración. Y esto nos va a dar el tiempo en segundos. ¿Ya? Entonces, multiplicamos. Obtenemos aquí este es el calor latente, ahí en azul. Tenemos la masa y tenemos la potencia en amarillo. Lo vamos a dejar ahí, amarillo para que... Y la potencia en amarillo, ¿ya? Y el tiempo que está acá. Ya, pues entonces, este 10 se me elimina con el que está acá arriba. Ese se da con el de ahí arriba, con el 4. Y, chuta, ahí sí. Y obtenemos 2,09 por 10 elevado a 3. Y si te fijas, yo multipliqué por la masa y dividí por watts. O sea que la masa se me eliminó, la masa que multipliqué acá, se me eliminó con la unidad de medida que venía acá en el calor latente. ¿Ya? Y el watt, por lo que lo dividí la potencia, que eran 10 watts, que está acá abajo, se me fue con el watt que viene acá en el joule, que es watt por segundo. Y me quedó solamente los segundos. Y me dieron 2,9 por 10 elevado a 3 segundos. Pero a nosotros no nos piden en minutos, pero tú podrías haber dicho, se demora, no sé, en este caso 2090 segundos. Pero como que es raro esa unidad, entonces lo pasáis a minutos. Entonces, ¿qué hacéis? Dividí esto por 60
y te da 34,8 minutos, que son aproximadamente 35. Que eso dice la pauta, así que está bien. Ya, así que eso. Y la segunda parte, el segundo ejercicio, no nos dan los calores específicos de la plata y del plomo, plata o plomo, así que lo busqué en internet, ¿ya? Pero en teoría deberían dártelo esto en la prueba, no pueden no dártelo, a no ser que te viene una proporción, pero eso. Ya, pues entonces, para resolver este ejercicio tenemos que usar la ecuación de la energía cinética y la ecuación de calor. Ya, esas son las dos más importantes, porque nosotros igualamos la energía cinética al calor, ¿ya? Entonces, creo que se llama ecuación de calor esta, ¿no? Ahí tú me corregís si es que la dije mal, pero es esta la ecuación, ¿ya? Como que no me acuerdo si era ecuación de calor, ecuación termotérmica, una cosa así. Pero es la ecuación que te entrega la energía térmica que se libera, ¿ya? Entonces nos decían que la bala era una bala de plata, ¿ya? Bueno, acá puse masa bala, pero es la masa de plata. Y la ecuación es un medio de la masa del objeto que estemos analizando por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso es un medio de la masa de la bala por su velocidad al cuadrado, ¿ya? En este caso no nos dan la masa, pero ahora vaya a ver por qué no lo usamos, ¿ya? Y la ecuación de calor es la masa de la bala por el calor específico del material por la variación de temperatura. Esto no es temperatura, es la variación de temperatura. Ahí voy a explicarte por qué es distinto, si es que no sé. ¿Ya? Entonces, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Igualar estas dos azules, ¿ya? La energía cinética a la ecuación de calor, o como se llama. Ya, pues entonces, si igualamos por lado, tenemos que la ecuación de energía cinética es un medio de la masa de la bala por la velocidad al cuadrado. Y la ecuación de calor es la masa de la bala por el calor específico por la variación de temperatura. Como podéis ver acá, yo marqué con rojo estos porque se eliminan, porque pasa dividiendo y queda uno. Y despejamos el delta T porque este es lo que nos están pidiendo. Entonces la variación de temperatura, va a ser la velocidad por un medio dividido en C. ¿Por qué? Porque pasamos el C dividiendo, ¿ya? Y en este caso vamos a tener un C de plata y C de plomo, ¿ya? Que es el que demostré más arriba que lo había calculado, que lo busqué en internet, estos dos, ¿ya? Entonces, tenemos la velocidad, ¿ok? Tenemos el un medio, ¿ok? Y tenemos el calor específico de la plata. Y para este caso era 233, si no me equivoco. Y lo dividimos por 233 y da 85 grados Celsius, ¿ya? Y en este caso usamos el del plomo y nos da 156, ya que son los mismos que están en la pauta. Ahora, ¿por qué yo le pongo grados Celsius y no grados Kelvin? Porque esto lo que nos dice es una variación de temperatura, ¿ya? Y no sé si sabía, y bueno, yo creo que sí, porque vaya a tener la prueba, pero un grado Celsius es igual a un grado Kelvin. Un Kelvin, ¿ya? Creo que se nota así. Pero no es lo mismo como en unidades de medida. Si yo te digo que hay 10 grados Kelvin de calor, o sea, que de temperatura en el ambiente, esos son como menos 263 grados Celsius, ¿ya? Porque en la tabla no son lo mismo, pero como unidad es lo mismo. Son un grado Kelvin. Ya, filo, yo creo que ya se entendió. Entonces, acá como esta ecuación nos entrega la variación de temperatura, es una temperatura final menos una temperatura inicial, ¿ya? O sea que si yo tenía 300 Kelvin al final y después al comienzo me quedan 200 Kelvin, la variación de temperatura es 100 Kelvin, ¿ya? Ahora, si yo tengo 300 grados Celsius menos 200 grados Celsius, estos son 100 grados Celsius, ¿ya? No son lo mismo como valor, como tal, así como que 300 Kelvin, no etcétera. Pero, como es variación de temperatura, estos 100 grados Celsius son iguales a estos 100 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque varía en 100 grados. ¿Ya? Así que eso, ojalá se entienda ese detalle, pero para que lo tengáis en consideración. No sé si lo expliqué bien, pero en fin. Cualquier duda me pregunté.